all the same, but some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. Oh my, you're my broken love. Oh my, you're my broken love. It's all the same, but some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how.
Hola, hola, buenos días a todos por aquí. Feliz mañana. Feliz mañana de miércoles. ¿Qué día estamos hoy, chicas? Viernes. Viernes. Yo Estás tengo una semana tan perdida. ocupada que estoy Sí. perdida. Hoy es Buenos viernes. días. Hoy es viernes de triunfo. Muy Buen día, buen bien. día. Buen día, Lara. Buenos días a todos los que están del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Verónica Hernández. Yo soy consultora de comunicación estratégica y marketing y tengo el placer de liderar a Smart Concord, que es una agencia que ya tiene 24 años dando vueltas por allí, en Panamá y Venezuela, y miembro de esta maravillosa red, la PR Network, desde hace 12 años. Feliz de volver a los webinars. Esta es la primera sesión de la temporada 2023 y 2024. Y bueno, me acompañan estas dos súper duras con las que tengo el placer de tener este panel hoy. Adriana. Buenos días para todos. Mi nombre es Adriana Vega. Yo soy también la CEO de Vega Jaramillo Comunicaciones, una agencia en Colombia que tenemos como 16 años, creo, nunca me acuerdo. 16. Trabajando en temas de comunicación estratégica, narrativas, que tú sabes que las mujeres nos quitamos los años. Soy presidente de la TAMPIAR, la red de agencias de la que más adelante hablaremos y les contaremos de qué se trata. Y pues muy feliz de estar aquí hablando sobre la vacuna, las vacunas contra la crisis. Lara, Ahora, tienes la palabra. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Lara Guerrero. Yo estoy en República Dominicana, aquí en el Caribe, con el calorcito. Pertenezco a MG Public Relations, una agencia que tiene más de 32 años en el mercado dominicano. Tengo experiencia en el manejo de crisis, reputación y sostenibilidad, diseñando programas para empresas dominicanas, multinacionales y organismos multilaterales. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes, primero miembros de la TAN y queridas amigas y profesionales, y sobre todo para hablar de un tema que nos apasiona tanto como es la crisis. así es. Así, Buenos días aunque a a nadie le todos y gusta, bienvenidos. aunque a nadie le gusta hablar de crisis, pero hoy va a ser divertido. Bueno, para respetar el tiempo de los que están aquí y como tenemos muchas cosas que contarles, yo digo que empecemos. Así que yo voy a empezar con una breve introducción de lo que vamos a ir profundizando durante el día de hoy, ¿vale? Si me permiten, voy a compartir mi pantalla y ya estoy con ustedes en un segundo, solamente verificando por allí los que puedan tener la generosidad de decirme si pueden ver mi pantalla bien. Perfecta. Perfecto, maravilloso. Ok, vamos a hablar hoy de cómo podemos vacunar la marca, nuestra marca personal, nuestra marca comercial, nuestra empresa contra la crisis. Las crisis las tenemos a la vuelta de la esquina y el COVID lo demostró, ¿cierto? Fíjense, yo quiero comenzar este evento de hoy contándoles una historia. Este que ven en la pantalla creo que no necesita presentación. Es un artista ampliamente conocido en todo el mundo. Pero este artista, Vincent Van Gogh, se quitó la vida a los 33 años cuando su obra todavía no era conocida por el mundo. Y tuvieron que pasar 11 años para que se pudiera presentar la primera retrospectiva de su obra. Ciertamente esto ha pasado a otros artistas que no han podido ver el éxito, sino que ese éxito ha llegado tras su muerte. Otros han sido un poco más afortunados, pero a pesar de estos ejemplos, la pregunta que nos quisimos hacer aquí y por lo que trajimos esto a colación es por qué Vincent Van Gogh no lo logró, siendo un genio, una genialidad que fue reconocida a posteriori, que falló. Y el propio pintor decía en sus cartas, las que enviaba a su hermano en esa época, decía que la originalidad era poco reconocida, era como subvalorada en el siglo XIX y que no le permitía ganar dinero con sus cuadros. Los expertos, que lo analizaron mucho más tarde, evidentemente, coinciden más bien en que él no supo conectar con su audiencia, con el público de la época, que siendo un niño retraído, tímido, evidentemente muy introvertido, no logró como crear ese hilo conductor que permitió demostrar su originalidad, la genialidad de su obra al público y a los mecenas de la época. Y lo que le ocurrió a Vincent Van Gogh, traemos esto a colación porque perfectamente se podría trasladar al mundo empresarial. Empresas que tienen excelentes productos o servicios, empresas que han logrado un excelente desempeño interno, que tienen un grado de innovación, que definitivamente están haciendo las cosas bien, pero que no logran poner todo eso en valor en términos de reputación hacia sus diferentes audiencias. No logran, para ponerlo en términos cortos, desarrollar una narrativa que facilite el conectar con esas audiencias, el diferenciarse, el conectar emocional y racionalmente para lograr posicionarse, diferenciarse, conseguir esa credibilidad y esa confianza que todos necesitamos. Y para que además en tiempos malos sea esa reputación la que te proteja
cuando viene una crisis y finalmente puede haber una afectación de esa reputación. Entonces, con esta historia quiero comenzar y voy a seguir un poco haciendo un símil que utilizamos mucho en comunicación y marketing, que es el símil de lo que nosotros llamamos el caramelo y el envoltorio. Este es un símil bien interesante porque explica el por qué hay empresas que logran un excelente producto, cual sea ese producto, con un excelente sabor, una excelente calidad, una excelente diferenciación, pero no logran convencer con ese amor a primera vista que debería despertar un buen envoltorio. ¿Sí? Si el envoltorio no transmite la promesa, no transmite el atractivo que necesitas, no va a lograr que esos potenciales compradores se acerquen, prueben tu producto y lo valoren. Y también puede pasar lo contrario, puede pasar que el envoltorio sea súper atractivo, transmita una gran expectativa y que cuando llegues a probar el producto te des cuenta de que esa expectativa no se corresponde con la realidad y eso también es malo, porque finalmente lo que va a pasar es que ese cliente no va a volver o no va a volver a probar tu producto. Dicho eso, han pasado obviamente muchísimo tiempo desde que el señor Vincent Van Gogh intentaba vender cuadros en el siglo XIX, sin éxito, por cierto, y hoy las empresas entienden que para ser reconocido, para ser apreciado, para lograr confianza en el mercado y para poder vender, tú necesitas construir lo que hoy llamamos reputación corporativa. Y por cierto, es el activo intangible más importante de cualquier empresa grande, pequeña, negocio, emprendimiento, marca personal, como lo quieran llamar, y no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso largo y continuo que aumenta el valor de una empresa y su capacidad para contrarrestar crisis en tiempos malos, pero también para crear un buen nombre, para crear valor, para crear confianza y para crear credibilidad con sus audiencias a lo interno y a lo externo de la organización. Entonces, hoy día las buenas prácticas empresariales apuntan a que consolidar una acertada gestión de la reputación pasa por lo que yo llamo una tríada perfecta. Y en esa tríada hay como 3 componentes. Ustedes ven allí en la cúspide que está la narrativa, y la narrativa es súper clave. Vamos a estar hablando de ese tema porque es clave para posicionar, para conectar y para crear lazos duraderos con tus audiencias. El capital narrativo, del que nos va a hablar un poco más adelante Adriana, es esa capacidad que tenemos o que tiene una empresa o marca de comunicar su propósito, su porqué, su razón de ser, su valor y su diferencial en el mercado, de una forma que conecte con las audiencias, una narrativa auténtica y diferenciada, basada en valores y en las expectativas también de la audiencia, logra justamente eso, crear conversación, utilidad, credibilidad y confianza con las diferentes audiencias. Y eso construye, evidentemente, posicionamiento en las comunicaciones, en las comunidades, en las conversaciones. Hay un segundo componente que es ese que ven abajo en el extremo inferior derecho, y es que se espera que las empresas hagan algo siempre, hagan el bien común, hagan el bien en todos los ámbitos que puedan, a nivel social, a nivel educativo, a nivel de ser un buen empleador, a nivel medioambiental, sobre todo. Ya no es suficiente, como se pensaba en el pasado, que íbamos a hacer responsabilidad social empresarial dando donaciones y dando dádivas. Eso evidentemente ya no es suficiente. De hecho, lo que pasa es que tiene que haber, o lo ideal es que tiene que haber un equilibrio entre todos los ámbitos de la sociedad en los cuales tu empresa puede impactar positivamente. ¿Y por qué un equilibrio? Porque no te va a perdonar una comunidad o una sociedad el hecho de que pudiendo hacer un bien o pudiendo hacer una mejora medioambiental, muy por el contrario, tu empresa, por ejemplo, tenga prácticas poco deseables o prácticas más bien incluso criticables en ese sentido. Y hay un segundo punto importante en ese mismo componente que tiene que ver con que pues cada vez son más las empresas que se orientan regionalmente o internacionalmente. Nosotros en la red evidentemente tenemos clientes, casos, proyectos que se manejan en varios mercados al mismo tiempo y eso aumenta nuestra exposición y visibilidad, pero también la vulnerabilidad. Y tenemos que tener mucha conciencia de que eso implica para las marcas tener la capacidad de estudiar las costumbres, las expectativas, la idiosincrasia, las exigencias de cada una de esas sociedades y de esos mercados donde tú quieres hacer vida y a los que tú quieres convencer con tu propuesta de valor. Entonces, sí hay que pensar global, pero hay que actuar local y eso es algo que no podemos olvidar. Y el tercer componente de esa tríada que me parece fundamental
además del compromiso con las causas que importan, con hacer lo que se dice y decir lo que se hace, es la capacidad que debemos tener no solamente de planificar una buena estrategia de comunicación interna y externa, sino también de la capacidad que tenemos de mapear y planificar las posibles situaciones indeseables de crisis que se puedan presentar. Y eso es importantísimo porque eso va a saltar cuando menos lo esperas, y estar preparado para ese tipo de situaciones evidencia la capacidad que tiene la empresa de tener una sola voz en situaciones positivas y en situaciones adversas. Y además de esto, tenemos que tener herramientas, o sea, tenemos que tener la capacidad de planificar esas situaciones adversas, de entrenar a nuestros voceros para que sean una sola voz en ese tipo de situaciones y las sepan administrar con eficiencia, pero también herramientas con inteligencia artificial que nos permitan procesar una gran cantidad de data, que nos permitan escuchar qué es lo que se dice de nuestra marca en redes, qué es lo que se dice en medios, qué es lo que se dice en canales offline y online, y poder entender qué ajustes tengo que hacer de mi estrategia y cómo tengo que anticiparme a posibles alertas de crisis. Dicho esto, vamos a entrar un poco en materia y ahí vamos entendiendo un poco el por qué definitivamente es importante desarrollar reputación y construir reputación a lo largo del tiempo, mediante una narrativa estratégica, por supuesto, pero también mediante la planificación de situaciones indeseables. Porque hay tres razones esenciales. La primera es que hoy día lo que ha sucedido con Internet y con el advenimiento y el crecimiento exponencial y explosivo de las redes sociales y la comunicación digital es que tenemos audiencias escépticas, cada vez más escépticas, más desconfiadas. Al tener un consumidor digital mucho más informado, mucho más empoderado, ese consumidor digital cuestiona todo y cree en pocos. Y en los que menos cree es en las empresas, porque sienten que les están vendiendo todo el tiempo. Y eso es justamente el equilibrio que tenemos que intentar hacer. Buscan autenticidad, buscan utilidad, buscan alineación con sus principios y valores y buscan conexiones auténticas. Las personas estamos buscando incluso digitalmente conexiones emocionales y relatos auténticos en línea. El segundo punto tiene que ver con el ruido excesivo que hay en Internet. Es improcesable, ¿sí? Estoy segura que hoy vamos a tener una parte importante, pero una parte muy pequeña de la gente que se inscribió en este webinar, y eso siempre pasa, porque tengo la intención, porque tengo el interés, porque me interesa el tema, porque lo quiero hacer, pero estoy tan lleno de cosas, tan lleno de ocupaciones y tan lleno de ruido que no logro estar en todas partes. Entonces, si vemos en las estadísticas es todavía más dramático. Statista, que es una empresa que se dedica a monitorear el comportamiento digital, nos dicen, el último reporte que vi, que cada 60 segundos en Internet se comparten 5.9 millones de búsquedas en Google. Saquen ustedes esa cuenta, es incalculable. 1.7 millones de acciones en Facebook, 66,000 fotos se comparten en Instagram. Eso es improcesable. Entonces, el antídoto al ruido que hay hoy día, improcesable a veces en el mercado digital, es una narrativa auténtica que transmita para tu marca su identidad, sus valores, y que además comprenda a la audiencia a la que se dirige para poder entregarle a esa audiencia contenidos de valor. Que sea transparente, que sea coherente, que tenga una voz única y se diferencie del resto del mercado. Ese sería como el segundo punto importante de por qué es relevante, el ruido excesivo. Y el tercero es porque las crisis ya no son algo que podría pasar, pero casi nunca pasa. No, las crisis pasan. Son eventos inesperados, pero son eventos posibles. De hecho, según recientes estudios, la probabilidad de que las compañías se vean afectadas por una crisis es de un evento cada 5 años. O sea, eso es sí o sí. Eso no es cuándo nos va a ocurrir. O sea, no es un tema de si nos va a ocurrir, es un tema de cuándo nos podría ocurrir, ¿sí? Y una crisis se puede desatar por miles de razones. Lara Guerrero, que es experta en el tema, nos va a hablar con mucho detalle, pero piensen que una crisis puede generarse por un ciberataque, un robo a una base de datos, un robo de identidad, un fraude interno o externo, una acción legal o judicial contra una empresa, una catástrofe natural, un accidente laboral, una retirada de productos del mercado intempestiva, una ruptura de la línea de producción, cientos de cosas. Un fallo técnico puede generar una crisis operacional que termine por afectar la reputación de la empresa cuando no está bien llevada. Entonces, hoy día hay una vulnerabilidad implícita en la complejidad del mundo, pero también en la velocidad en que las noticias y los comentarios se propagan en redes y en Internet. Además, hay un aumento exponencial de los destinatarios a los cuales nuestros mensajes llegan. Entonces, las crisis tenemos que entender que se producen en entornos cada vez más complejos, donde hay muchísima incertidumbre,
son repentinas, limitan la capacidad de reacción y por tanto son imprevisibles, y es súper importante para los grupos de interés de la compañía que la empresa esté preparada para atender estas circunstancias y no las agarre de improviso. Como tenemos que tomar en crisis decisiones sin contar con toda la información, estar preparados para atender esa crisis es lo más sensato que cualquier empresa puede hacer en este momento. Planear, crear protocolos, capacitar voceros. Y de eso también vamos a hablar hoy. ¿Ok? Estos son simplemente ejemplos que ustedes se van a encontrar en el día a día, que lo ven en redes todo el tiempo, que han leído casos de éxito, que si los googlean van a encontrar muchísima más información. Hay muchos ejemplos, traje estos tres porque además Adriana también tiene ejemplos muy buenos, de la razón por la cual una narrativa poderosa y coherente transforma la relación con las audiencias. Y hay cientos de ejemplos en Latinoamérica y en el mundo. Estos tres son muy globales y por eso los traje, porque creo que pueden ser de utilidad para visualizar el tema desde cualquier mercado latinoamericano. Uno es la marca Patagonia. Esto es una marca internacional de ropa de outdoors, de ropa de aventura, de ropa para gente que tiene actividades al aire libre. Y tiene un mensaje súper potente porque toda la narrativa que ha construido Patagonia tiene vínculo directo con los temas de sostenibilidad, responsabilidad ambiental, consumo responsable. Esta es la única empresa que yo he visto que en un Black Friday, en el momento en que las empresas tienen más ventas en todo el año y son más agresivas a nivel de marketing, le dice a sus consumidores, compra consciente, piensa lo que compras, repara lo que tienes, nosotros te lo reparamos, compra menos. Compra menos para que tengas que reciclar menos, pero usa lo mejor. Es decir, compra lo mejor para que no tengas que comprar tan a menudo. Es un ejemplo significativo, es una empresa supremamente exitosa con una narrativa que diferenció su postura del mercado. Luego la otra obviamente es Coca-Cola. Coca-Cola es demasiado global y es una empresa demasiado global justamente porque ha logrado que un mensaje globalizado se localice en cada mercado y tenga una versión para cada país. La narrativa tiene que ver con felicidad, con amistad y con unión, que son valores universales y que además es representativa de todas las culturas y todas las audiencias. El otro ejemplo que les traigo, que además es un súper ejemplo, porque esta fue una empresa, esto fue una startup que se convirtió en un unicornio, Airbnb, que concibió un negocio que hoy día es un negocio multimillonario a partir de un concepto muy simple, y es por qué me tengo que ir a quedar en hoteles y no me puedo hospedar en las casas de las personas, ¿sí? Y tuvo una crisis tremenda de la que no voy a hablar en este momento, pero podemos ahondar más adelante si les interesa, justo cuando estaba levantando capital y en pleno crecimiento, una crisis que los pudo derrotar y destruir, pero tuvieron una muy rápida capacidad de reacción para reaccionar y resolver los problemas. Y finalmente, la narrativa de ellos tiene que ver con que en cualquier lugar puedes sentirte como en casa, que viajeros y anfitriones conectan y comparten estas experiencias auténticas y estas historias a partir de las cuales puedo sentirme en casa donde sea que esté, en la casa del anfitrión que me recibe. Y esto por poner algunos ejemplos y contarles que esta parte es esencial para lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Las narrativas no son casuales, no son coincidencias, no son algo que se nos ocurre de una vez para promover un producto. Eso es una campaña, no es una narrativa. Las narrativas deben construirse con estrategia en tiempos de paz. Cuando tenemos el tiempo de diseñar esa estrategia, de implementarla, de ejecutarla, de probarla, de testearla y de mejorarla, ¿ok? Y en tiempos de paz eso se hace para conectar, para construir confianza, para construir credibilidad y ganarse la preferencia de las audiencias, tanto internas, de los colaboradores, de los clientes, del mercado, de los aliados comerciales. ¿Por qué? Porque una sólida estrategia narrativa te va a proteger, no solamente te va a ayudar a vender más y te va a ayudar a posicionarte mejor, sino que te va a proteger ante una eventual crisis de reputación que pudiera ocurrir. ¿Por qué? Por tres razones esenciales. Lo primero es porque la conexión emocional, cuando una marca llega al corazón, y de eso les puede hablar Adriana, es una vacuna. Lo más probable es que tú recibas el beneficio de la duda en momentos difíciles. Las audiencias son mucho más fáciles de convencer sobre los argumentos de la marca, de por qué pasó algo, de que no va a volver a ocurrir y de sus buenas intenciones de enmendar cuando hay confianza y credibilidad construida. Lo segundo es porque yo te creo y confío en ti hasta que me demuestres lo contrario. ¿Sí? Esa credibilidad, esa confianza, esa utilidad construidas con la audiencia pueden brindar una ventaja significativa en un momento de dificultad. Y lo tercero, porque te permite, cuando tú tienes esa arena abonada, te permite salir fortalecido de una crisis. Desde una narrativa transparente puedes reconstruir otra vez esa confianza puesta en duda o perdida, de cierta manera. Pero en crisis, cuando ya la crisis nos ataca, cuando ya tenemos la parada, cuando ya retiraron el producto, cuando ya llegó la demanda, cuando ya
tuvimos el problema de cybersecurity. Entonces, ahí no inventamos, ahí no es el momento de construir narrativas, el momento es de seguir protocolos que deberían estar pensados para que no tengamos que improvisar, para que podamos, a partir de esos protocolos, empatizar, asumir posición, tranquilizar, asegurar y reconectar. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar 5 tips esenciales para el tema de los protocolos de comunicación y vamos a profundizar sobre este tema con toda la experticia que nos trae Lara Guerrero de este punto. Fíjense, si yo tuviera que darles algunas recomendaciones de comunicación en crisis, creo que ahí estamos todos los expertos de acuerdo en que una de las más importantes definitivamente tiene que ver con seguir el protocolo y no improvisar. Claro, seguir un protocolo que ya hayas establecido previamente, cumplir esos planes, cumplir esos protocolos establecidos durante el momento precrisis, comprometer al equipo directivo, al gabinete de crisis para mantener una sola voz en la empresa. Múltiples voces diciendo mensajes múltiples confunden. Y tenemos que tener la flexibilidad que requiere el saber que cada crisis es distinta y necesita una respuesta específica diferente. La segunda cosa importante aquí es que tiene que haber empatía, legítima preocupación por lo que está sucediendo. La audiencia que espera en una crisis, la audiencia, los públicos, el cliente de esa compañía, legítima preocupación por lo que está pasando. Que tú me demuestres qué estás haciendo para resolver esta situación, qué medidas vas a tomar para que no vuelva a ocurrir. Lo tercero importante es la transparencia y la comunicación abierta. Una respuesta tiene que ser asertiva y rápida al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad con lo que esto se propaga en redes es exponencial y esto va a marcar la posibilidad de éxito que tengas en el futuro. Obviamente no mentir, no negar que está pasando algo, porque está como tratar de tapar el sol con un dedo, pero sí enfrentar con transparencia y prudencia esa situación y habilitar canales de comunicación controlados. La tercera cosa súper importante tiene que ver con que los voceros deben estar en control y deben estar preparados. No basta con decir, eres un buen orador. No, está preparado para atender la crisis, está entrenado, han hecho role plays para cubrir esta realidad que garantizan la credibilidad, la transparencia, la correcta transmisión del mensaje en situaciones adversas, porque finalmente lo que ese vocero transmita va a impactar la credibilidad de la organización ante los diferentes públicos. Y finalmente, que el contenido sea prudente y relevante, mensajes claves preparados, ofrecer de manera oportuna y veraz la versión oficial de los hechos, solo los datos necesarios para controlar la situación y recordar que el impacto, o sea, el objetivo es minimizar el impacto y consolidar todos esos procesos que van a impulsar la recuperación de la situación que está planteada. Y con esto, yo les dejo esta introducción sobre la mesa y lo que vamos a hacer ahora es profundizar en este tema, en esos 2 componentes. Ahora Adriana les va a hablar un poquito más adelante, pero vamos a suponer que esto es una vacuna que le vamos a poner a la empresa y que tiene 3 dosis. Y la primera dosis se llama construir narrativa. Entonces, Adriana, cuéntanos un poco para ponernos a todos en contexto y que todos estemos en la misma página. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de narrativa corporativa? ¿Nos puedes explicar un poco esto? Sí, Vero, gracias. A mí me gusta, cuando explico la narrativa, explicarlo desde el lado de los seres humanos. Una narrativa es cómo ven a la empresa, cómo es su personalidad, cómo la percibe. Y lo explico desde el ser humano. Si hay una persona, si yo, por ejemplo, soy una persona que todo el tiempo estoy hablando de cuánto me gano, qué carros tengo, cuánto viaje tengo, pues la narrativa o como tú me percibes o como me puede percibir todos los demás, una persona como fría, como centrada en la plata, arrogante. Pero si yo soy una persona que normalmente me ves que estoy hablando de ayudar a los demás, de cómo trabajo por los otros seres humanos, mi narrativa es una narrativa más empática, esa es una persona solidaria, esa es una persona que piensa en los otros seres humanos. Con las empresas pasa exactamente lo mismo. Las empresas tienen una narrativa, la gente las percibe de una u otra manera. Lo que pasa es que nosotros, los comunicadores, podemos entrar a la empresa, ayudarles a construir una narrativa estratégica. No pasa con los seres humanos porque al final somos como somos. Pero con las empresas sí pasa que las empresas pueden construir su narrativa, encontrar eso que tú hablabas, ese diferenciar, esos valores, eso que los hace únicos y diferentes y desde ahí construir la narrativa. Déjame, voy a empezar aquí a compartir también algo de Sí, sí, porque nos una... interesa mucho que nos cuentes cómo se encuentra esa narrativa, qué método pueden seguir las Vale, empresas para construir esto. ok, aquí voy a ponerlo en forma de presentación, espero que lo estén viendo, me cuentan. Todavía no en forma de presentación. Aquí vamos. Ok, Empecé también con un artista, con Picasso. Picasso, esos son 2 obras de Picasso de 2 épocas totalmente diferentes, de 2 años totalmente diferentes. Creo que se llevan algo como, ay, me devuelvo.
como 30 años de diferencia. La primera son las señoritas de Aviñón y la segunda es el famoso Guernica. Cuando uno ve estas obras, igual que pasa con las de Van Gogh, uno sabe exactamente que son de Picasso, porque tiene una narrativa, porque tiene un punto de vista, porque se sabe que es de él. Eso es lo que tenemos que lograr con las empresas, que se sepa que es de esa empresa. Nosotros decimos que narrativa es el punto de vista que elegimos para mirar el mundo y desde ahí darle sentido. Desde dónde enfocamos el mundo, qué valores defendemos, cuál es la motivación central. Esas son las preguntas que tienen que hacerse las empresas cuando están tratando de definir su narrativa. Aquí es una, Apple o Steve Jobs, para nosotros siempre lo presentamos como el genio de la narrativa. Ahora les voy a mostrar un video. La narrativa dice que somos como proyecto, puede ser como proyecto, como empresa, como organismo, que nos motiva y que nos hace único. Lo que tú hablabas del propósito, y conecta entre las organizaciones y los clientes, si es una ONG o si es un organismo internacional, entre las comunidades y los proyectos. Pero no es una misión, porque mucha gente la confunde con la misión. La misión es un poco es diferente, porque la misión y la visión tenía como planteado siempre como hacia dónde nos vamos, y si ustedes recuerdan, la visión era ser el número uno, proyectarnos y creernos, y esto pues digamos es un poquito aspiracional, pero no es aterrizado. La narrativa tiene que ser lo que eres, lo que te motiva y lo que es tu empresa, diferente a hacer productos, que ya lo vamos a ver. La pregunta, ya lo dije al principio, pero todas las empresas, todos los organismos, todas las entidades tienen una narrativa. La hayan definido o no la hayan definido. Aquí tenemos 3 ejemplos, tú mostraste algunos, pero quiero hacer énfasis en que las narrativas que inspiran y las que son diferentes son las que no hablan de los productos, sino que van más allá. Lego habla de imaginación ilimitada. Si ustedes se fijan, no está diciendo, ay, no, es que esta es una empresa que vende juguetes para armar. No, habla de imaginación ilimitada. Y cuando uno entra a un almacén de Lego, uno siente esa narrativa. Cuando el vendedor le habla, uno la siente, o cuando ve al niño jugando, uno la siente. Dove, que es un caso antiguo, pero me gusta mucho mostrarlo, porque es que Dove cambió la narrativa de la forma como se vendían productos de belleza y empezó a hablar de la fortaleza de las mujeres reales. No habla de si vende jabones o si vende champús, o en fin, habla de la fortaleza de las mujeres reales. Y Nike, pues ni hablar. Nike con Just Do It es una invitación para romper límites personales, para alcanzar niveles de excelencia. Y le dice a uno, bueno, si usted quiere alcanzar esos niveles de excelencia, levántese temprano, entrene, trabaje, no le está diciendo compre zapatos de ninguna manera. Esto es como el mensaje que queremos dejar siempre, y es: las narrativas no son para volver a decir lo que siempre decimos, somos una empresa que vende muebles para el hogar. No, las narrativas son para hablar de lo que motiva y lo que hace que los empresarios y los trabajadores y los líderes se levanten cada mañana a trabajar. Voy a poner este videito de 1 minuto de la narrativa de Apple de hace unos años, porque creo que ejemplifica esto que hemos venido diciendo, Vero. ¿Se oye? Sí. What is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. Okay. Excelente. Our customers want to know who is Apple. Esta, and what, a ver, lo freno. our customers Esta wanna es la know who is narrativa. Apple and what is it that Perdón, our perdón. customers want to know who Creo que is tienes que Se me pasar la repitió. lámina, pasa la lámina y Ya. se para sola. Ya. Listo. Esa es la narrativa de hace unos años.
Aquí está cómo la mostraron en un producto con storytelling. O sea, una cosa es escribirla y otra es cómo conviertes eso en productos inspiradores, diferentes, que la gente se conecte. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Think different. Un genio Steve Jobs. Absolutamente. Para cerrar los ejemplos, voy a contar uno muy reciente. Sé que muchos de los que están aquí conectados vieron Barbie recientemente. Barbie es un ejemplo de cambio de narrativa, a mi manera de ver, brutal, como decimos en Colombia, no sé cómo dirán en el resto de Latinoamérica, pero lo que hicieron realmente con nuestra nueva película, y pues el crédito para Greta Gerwig y Margot Robbie, que ambas son, la productora y la protagonista, ambas son mujeres que han trabajado por el feminismo y por el empoderamiento de las mujeres, fue brutal, porque la Barbie de antes, la narrativa de la Barbie de antes era una mujer perfecta, que vivía en una casa perfecta, que se quería casar con un Ken, y tenía moto, carro y cartera, y bueno, una Barbie superficial, fría y enfocada en la belleza. La narrativa, la vuelta que le dieron, la Barbie de ahora, es una Barbie que quiere ser la mujer que es, que no le interesa estar bella, que no le interesa estar perfecta, que se puede dar el lujo de equivocarse. En la película dicen una mujer que tiene que unirse con las otras mujeres para tener actos de sororidad y empujarnos todas. La de antes era como, venga a ver cómo le doy el codazo a mi amiga la vecina. Cambiaron la narrativa, la cambiaron totalmente. Y entonces yo siempre cuando cuento esa historia digo, y la Barbie de antes, la narrativa de antes, estoy segura que mis hijas, cuando tengan hijas, nunca hubieran comprado una Barbie, ¿cómo se llama? La Barbie perfecta. Ahora, con ese cambio de narrativa, estoy absolutamente segura que lo van a pensar si tienen hijas. Este es un tema que responde a una pregunta que tú no me hiciste, pero que nos hace mucho la gente, y es, ¿hay que cambiar la narrativa? Ajá. ¿Hay que cambiarla? Buena. Sí, como en este caso, pero hay unos casos en los que se va manteniendo, pero uno tiene que tener el olfato y saber qué está pidiendo el público y qué es lo que está pasando para saber si ya se quedó vieja la narrativa y hay que darle una vueltica. Me estabas preguntando cómo ¿Cómo encontramos la narrativa? Sí. Aquí yo pongo este ejemplo, aunque no cocino, pero los que cocinan, me imagino que muchos de los que están acá cocinan saben que cocinar alcachofa es muy difícil porque hay que irle quitando. Yo he visto a mi esposo como hace, quitando pedazos y espina, y es complicado llegar al corazón de la alcachofa, que es realmente lo delicioso. Entonces hay que hacer esto con las empresas, porque cuando nosotros los expertos en comunicación llegamos a las empresas empiezan a contar, sí, lo que nosotros hacemos son, no sé, labiales, y son de buena calidad, y compramos esto en no sé dónde. Entonces empezamos a quitar todo esto que sí hay que comunicar en algún momento, pero que no es la esencia, no es lo que te mueve hasta llegar al corazón. Y en el corazón siempre hay emoción, en el corazón siempre hay eso que te hace diferente, en el corazón siempre hay por lo que nació la empresa. Bueno, muchas cosas que son como digamos los insumos con los cuales se construye una narrativa. Voy a pasar rápido. Eso es uno de los modelos que aplicamos nosotros en la agencia para encontrar eso que dice Vero. ¿Cómo la encuentras? En la parte de abajo está qué hace tu empresa y cómo la hace. Nosotros siempre decimos que el 95% de las empresas se comunican contando esto. ¿Qué hacen? No, somos una empresa que vendemos carros. ¿Cómo lo hacen? No, con la mejor tecnología, con los mejores productos, no sé qué. Pero cuando empezamos al por qué y al para qué y a los valores, ahí es donde encontramos la narrativa, y hay que tener en cuenta que hoy en día los grupos de interés cada vez demandan más respuestas que van más allá del producto. O sea, su producción es ambientalmente sostenible, este carro que hacen es ambientalmente sostenible,
Correcto. ustedes qué posición tienen sobre la igualdad de género, qué valores defiende en temas de equidad, de desigualdad, de todos los problemas del mundo pasan por las compañías. Y nosotros tenemos que tener una posición, porque como decía Vero, ya no es como que, ay, venga, hago una donación para una comunidad y ya me siento tranquila. No, tenemos que tener una posición porque eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como empresarios. Tenemos que aportar ese otro yo, aparte de facturar, y de allí es que construimos la narrativa. Este es otro modelo, tampoco me voy a detener, con el que nosotros llegamos al corazón de la narrativa y sobre todo definimos cuál historia vamos a contar. Este modelo está basado en la dramaturgia, así se hacen los novelones mexicanos, aquí debe haber algunos mexicanos, las películas de cine, todo se hace con este modelo porque este viene de la dramaturgia. Y nosotros aquí empezamos a decir, bueno, entonces, ¿cuál historia vas a contar? ¿Dónde estás tú ubicado? Tú eres el protagonista y entonces tu narrativa es un poco ególatra, o tú eres el que soluciona y entonces es una narrativa más coherente. Hemos encontrado casos como que el enemigo son en narrativas que el enemigo eran los clientes y nosotros decíamos, brutos, tú no puedes tener a tu enemigo como un cliente. Correcto. Entonces, uno, a partir de estas dos metodologías los encontramos, como te digo, no me voy a detener, pero es así como llegamos a lo que nosotros consideramos que es el corazón de todo y es la narrativa. La marca está en la mitad, por supuesto, y lo que ven ahí como un yin y yang es para nosotros la narrativa. Si tú tienes definida una narrativa coherente, emotiva, inspiradora, puedes después bajarlo a todos los escenarios de comunicación que ven ahí, de los que pues todos los expertos en comunicación conocen. Yo creo Maravilloso, que hay excelente. contexto. Me encanta ese modelo, creo que es súper visual, súper fácil de entender. Sí. Aunque hay muchos elementos allí, es fácil de entender. Tengo otra pregunta para ti. Tú siempre hablas de capital narrativo. La gente entiende, creo, el capital económico de una empresa, el capital financiero muy bien. Creo que entiende el concepto de capital humano también. Creo que entiende el concepto de capital tecnológico también. ¿Qué pasa con el capital narrativo? ¿Cómo describimos o cómo construimos capital narrativo para una empresa? Bueno, aquí tengo, a ver, bueno, esta me la voy a pasar porque no hay mucho tiempo, pero me voy a capital narrativo. El tema de capital narrativo es de un sociólogo que puse acá para que los que quieran buscarlo, Pierre Bourdieu. Él fue el primero nos llevó al tema del capital narrativo en la agencia, porque él hablaba de los capitales que efectivamente está mencionando Vero, el económico, el humano, el capital cultural y simbólico, el capital social, bueno, el tecnológico de lo Vero, y el capital narrativo. ¿Qué es el capital narrativo? Cuando tú defines una narrativa, tú no la puedes dejar guardada en una mesa. Tú tienes que empezar a comunicársela a todos tus públicos. Entonces, cuando vimos lo de Apple, él definió la narrativa, pero después hizo un comercial en el que se la transmitía al público externo y ahí está construyendo su capital narrativo. Entonces, cuando tú llevas a los almacenes, por ejemplo, los que trabajan tienen almacenes, capacitas a los almacenes, llevas ese concepto a los almacenes, o cuando tú tienes redes sociales y haces videos que transmiten ese concepto de comunicación que has definido. Cuando tú vas a conferencias y hablas de tu motivación y de tu esencia, todo eso te da un capital narrativo que es el que te va a permitir tener chequera de capital en los momentos de crisis. Correcto. No sé si con eso ya respondo creo que queda respuesta. mucho más claro finalmente. Es ese capital que nos permite la conexión, que nos permite la Sí, diferenciación en el mercado, por que es decirlo lo así, que ¿no? construimos los comunicadores todos los días. Piezas de Exactamente, comunicación, un video, un exactamente. comercial, pero alineado a la narrativa, porque lo que hacemos mucho es producir y producir y producir, Es pero correcto, no es está correcto. alineado a tu Y aquí narrativa. voy a agregar, para los que están escuchando, que alinear, como dice Adriana, la narrativa también implica alinearlo con la narrativa de mi fuerza de venta, con los mensajes claves que comunico a los medios, con el speech del CEO de la empresa en la inauguración de una nueva sede. O sea, es consistente y coherente a través de todos los puntos de comunicación. Tengo otra pregunta para ti para ir directamente luego a Lara. Cuéntame algo. Entrando un poco al tema central de este webinar, ¿de qué forma la narrativa puede ayudarnos a atenuar o a enfrentar una crisis? ¿Nos puedes dar un ejemplo de eso? Sí, antes de eso, voy a mostrar esta laminita, solo esa laminita para los que hemos visto esta serie.
que es muy buena. Oh, la amé, la amé. No, no, cuando estábamos presentando esto, alguien dijo, no voy a hacer spoiler, no, no voy a hacer ningún spoiler, pero ya se acabó igual. Pero en esta serie todo el tiempo hablaban de we need to control the narrative. Esto es lo que el mundo entero siempre está buscando hoy en día, necesitamos controlar la narrativa. Y eso tiene de bueno como tiene de malo, porque obviamente nosotros hacemos estrategias, como digo yo, en el lado claro, y hay gente que utiliza la narrativa y en política se utiliza mucho en el lado oscuro. Mira, te traje este ejemplo, Ok. que es un ejemplo, pues, muy representativo de los últimos años. No sé si recuerdan, el jugador de fútbol americano lideró las protestas contra la violencia racial, Ujú. cuando en Estados Unidos fue asesinado un afroamericano y Ujú. Kaepernick en los partidos de fútbol decidió que no se paraba durante el himno de los Estados Unidos, sino que se arrodillaba. Eso pues obviamente le generó muchas críticas a los sectores conservadores. Cuando Donald Trump subió a la presidencia, lideró una campaña frontal contra Kaepernick y lo hizo sacar del fútbol, salir del fútbol americano. Se politizó mucho el asunto, generó mucha odio y mucha opinión de lado y lado. Y en medio de la tormenta, Nike decidió involucrarse en la controversia y lanzó esta campaña con esta frase que dice ahí, cree en algo si eso significa, cree en algo así eso significa sacrificarlo todo. Ujú. Esto fue aún como más fuego fuego para el fuego, no, Más leña más para el leña para el fuego. fuego. Em, Inmediatamente hubo tantos rechazos que la gente quemaba en las calles los zapatos de Nike, salían en los medios de comunicación, en las redes Fue sociales, tremendo. y la acción de Nike cayó un 3% en la bolsa de Nueva York. Hasta aquí todo parecía que iba a ser fatal para Nike, pero resulta que de repente todo dio un giro inesperado y muchas personalidades, Jim Carrey, Spike Lee, Serena Williams, todos los deportistas salieron a defender la campaña. La conversación fue tendencia durante meses y lo que pasó fue que la marca estableció una posición clara y empezaron otra vez a subir la bolsa de valores, las acciones de Nike que se habían caído. ¿Por qué Nike salió airoso de semejante apuesta tan brutal? Porque es que pues meterse uno a pelear con el presidente de los Estados Unidos. Porque tiene capital Correcto, narrativo. Porque correcto, durante años ha construido esa marca con una correcto. cantidad de posiciones frente a la desigualdad, frente al trabajo, frente a todo lo, o sea, Nike nunca ha vendido zapatos, está vendiendo una posición frente al mundo. Eso fue lo que le permitió salir aireado. Nosotros siempre nos preguntan, bueno, pero pues nosotros podemos hacer lo que hace Nike. La respuesta es no, no, porque como dice Seth Godin, el gurú de marketing, tú no eres Nike, pero es el ejemplo que tenemos que tomar para empezar a construir nuestro capital Hoy, para no mañana, hoy. hoy exactamente, y poder no vamos a tener unas crisis como esta seguramente, porque pues no todos somos Nike, pero tener ese capital construido para poder enfrentar la crisis. Correcto, correcto. Excelente ejemplo, me encanta, fue un ejemplo muy sonado. Pero bueno, como decíamos, el tiempo para construir narrativa es en tiempo de paz y ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando no estamos en tiempos de paz, qué pasa cuando llega la guerra, cuando llega el COVID, cuando llega la crisis, cuando nos hackean la cuenta, ¿qué pasa ahí? Lara Guerrero, bienvenida. Gracias. Ahora tenemos muchas preguntas para ti, vamos a ver cómo las resumimos. Lara, pensando un poco en este tema de los protocolos, de la transparencia, de evitar improvisar, que es lo que todo el mundo suele hacer cuando no está preparado ante algo y creo que es lo peor que las empresas pueden hacer. Yo te pregunto, hoy día las situaciones de crisis pueden alcanzar cualquier organización, grande, pequeña, emprendimiento, como lo llames. De hecho, Airbnb es un buen ejemplo. Era un emprendimiento cuando lo atajó la crisis horrorosa que casi los cierra. La pregunta es, ¿cuáles son hoy las situaciones de crisis más comunes? ¿Cuáles son las empresas más expuestas? ¿Qué dicen las tendencias del mercado? Mira, tú has dado en un tema muy importante. La improvisación es la peor fórmula o la peor receta. Nada, inclusive la improvisación debe ser planificada. Si creemos o queremos improvisar.
un poco. Pero todo el mundo está expuesto, no importa el tamaño, no importa la industria, no importa el sector. Yo voy a tratar de compartir un poquito Claro, el tema de riesgos. Los riesgos es lo primero que tenemos que ver. Cuando vemos la situación mundial, cómo estamos, es increíble. Aparentemente, los niveles de perturbación que hemos vivido en estos años, desde el 2020 hasta ahora, van a continuar un poco en el 2024. Y esto es algo, lo más importante es que las empresas tienen que empezar por aquí, identificar cuáles son esos riesgos. No se pueden dar el lujo de improvisar, porque este es tu punto de partida. ¿A dónde soy vulnerable? ¿Qué me afecta? ¿Cómo reacciono? ¿Estoy preparado para esto? Les voy a poner un ejemplo. El barómetro de riesgos realizado por Alliance Risk, que es una empresa que lo hace anualmente, hacen una encuesta que abarca más de 3.700 encuestados en 94 países, elaboran este informe anual y muestra cuáles son esos riesgos emergentes a nivel global. Esta gráfica que les traigo, ahí los agrupan, obviamente, por categorías: riesgos económicos, riesgos ambientales, geopolíticos y todo eso. ok. Esta larga lista hay que tomarla en cuenta, aunque uno diga, no, pero ¿y cómo me afecta a mí un riesgo global? Sí nos afecta. Si nos acordamos, en el 2019, el World Economic Forum, que hace todos los años un encuentro, ¿verdad?, donde se reúnen las mentes más brillantes a tomar decisiones y a encaminar, digamos que al mundo dentro de un cumplimiento, un camino de cumplimiento idóneo. En el 2019, en Davos, se presentó el mapa de riesgos. Y obviamente el riesgo más importante en ese tiempo era el cibercrimen y ciberterrorismo. La pandemia ni se visualizaba. Ni se visualizaba. Ni se visualizaba. Noviembre de 2019, porque obviamente los riesgos tenemos que evaluar qué probabilidad hay, ¿verdad? Y el impacto, el nivel de impacto. Entonces, la pandemia, no había probabilidad, eso no se vio, o sea, era imposible en nuestra mente humana y limitada pensar que algo como lo que ocurrió en el 2020 y casi mitad del 2021 vendría hacia nosotros. El mundo se paralizó. Bueno, lo vimos. Entonces, ¿por qué es importante evaluar los riesgos globales? Porque los riesgos globales de alguna manera tienen impacto en nuestras operaciones. Claro. El COVID nos impactó y nos dio en la madre en los riesgos, por ejemplo, la cadena de suministro. Sí. Tú decías, bueno, pero el mundo se paralizó y muchas empresas todavía están experimentando ese problema en la cadena de suministro. Correcto. ¿Qué hay para el año próximo que no estaba de pronto visualizado? Las amenazas de ciberseguridad, hemos visto en las últimas semanas y meses, los ataques, las empresas tienen que prepararse y adecuarse a temas de ciberseguridad, protocolos, no solamente operativos, sino también de respuesta. Aquellas empresas que están en las áreas de retail, por ejemplo, desde un pequeño salón que maneja base de datos hasta una alta tienda por departamento, los bancos, las aseguradoras, es que todos manejamos bases de datos y manejamos información confidencial. Tenemos que resguardar nuestros activos digitales. Otra cosa que no se visualizaba es la inteligencia artificial. Así es. O sea, la inteligencia artificial Así anda es. ahí en el día de hoy, desde anoche para acá, en mi país hay una tendencia desde los políticos hasta las personalidades saliendo con una app de inteligencia artificial que nos pone muy hermosos, jóvenes y todo eso. Bueno, la inteligencia artificial cada vez es más frecuente en las operaciones comerciales, Sí. pero tiene un alto riesgo tremendo. Las empresas en el 2024 van a tener que estar muy preparadas para hacer frente a esto. Cuestiones éticas, legales, vinculadas con inteligencia artificial, el ChatGPT, relacionadas con la privacidad de los datos, Correcto. los prejuicios, la responsabilidad. Y obviamente algo que nosotros sí alertamos a nuestros clientes: evalúen los riesgos con lo que llamamos el C-suite, el equipo directivo.
Exactamente. Muchas veces muchas veces plasmamos y decimos, tenemos un plan de crisis, hemos identificado los riesgos que son inherentes a nuestra operación, pero no, ya no podemos hacer eso, tenemos que identificar porque nuestra reputación está estrechamente ligada al equipo de liderazgo, al CEO, a los altos ejecutivos. Entonces tenemos que identificar ahí y plasmar en ese mapa de riesgos temas como suicidio, violencia intrafamiliar, adicciones de nuestra plana mayor, porque Sí. ya nuestro CEO y como digo, el C-suite cometen alguna infracción y estamos en el escrutinio, nuestra empresa se ve en el mapa global. Correcto. Entonces, ya no es solamente la larga lista inherente de los riesgos que si explota un tanque o si hay un incendio, no, o hay un defecto en un producto. Tenemos que ponernos unos lentes y ir más allá de las fronteras nuestras. Correcto. Para poder planificar. Qué interesante Entonces, lo que tú estás diciendo, importante. porque un poquito aquí para hacer un wrap up de lo que dices, me parece importantísimo, porque no es solo el riesgo inherente a mi industria, no es solo el riesgo inherente a la operación de mi empresa, que es como suelen verlo la mayoría de las organizaciones, sino también el riesgo inherente a nivel personal, cuál es la conducta y el comportamiento privado de mis líderes. Que al final ya no hay nada privado, porque existen redes sociales y ya no hay nada privado, ¿cierto? Sino también los riesgos globales que pueden impactar. Fíjate que tú tienes de segundo en la lista el cambio climático. Y habrán empresas que digan, bueno, pero ya a mí ¿qué tiene que ver el cambio climático conmigo? ¿Sí? Y sí tiene que ver. El cambio climático tiene que ver con todo, la falta de lluvia. En Panamá tenemos tremendo problema país con el tema del cambio climático, porque no llueve lo suficiente, las cotas de agua del canal están sumamente bajas y no pueden pasar los barcos grandes, ¿correcto? Exactamente. Correcto. Eso es un excelente ejemplo y es algo que no tengo control. No tiene nada que ver con mi empresa, de mi operación, pero existe y hay que contemplarlo. Y como tú decías, que ¿cuáles empresas son vulnerables? Todas. Mientras más grande, en la Biblia dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga, porque mientras más grande eres, más vulnerable eres. Excelente. El golpe es más fuerte. El golpe Así es más que, fuerte. Más fuerte. Entonces, las organizaciones no importa su tamaño y en qué industria. Lo importante es que ninguna esté exenta. Tú lo decías al principio, es ponerle la fecha en el calendario. Eso viene porque viene, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, laboral, o sea, no importa. Correcto. Y lo importante es hacernos las preguntas claves. ¿Cuándo puede venir? ¿Verdad? Pronosticar, o sea, vamos a estar preparados. Como no sabemos el cuándo y no podemos predecir el futuro, vamos a prepararnos hoy. Correcto. La otra es qué tan preparados estamos y cómo podemos afrontar esto que no teníamos visualizado, si lo podemos enfrentar, si nuestros colaboradores están listos, si tenemos un equipo fortalecido, si tenemos eso hay que preguntárselo porque las amenazas están ahí. Todas están ahí y tenemos que, obviamente, y lo ideal es ver esas amenazas desde la acera del frente, como decimos nosotros. Correcto. Muy bueno verlo que ocurra en el otro y no en mí. Y tú dices, uy, le ocurrió a este, no lo tenía planificado, déjame incluirlo y prepararme. Porque, correcto. Obviamente, correcto. Aunque uno no aprende en cuerpo ajeno, lo ideal es tú tomar esas referencias y también incluirlas. O sea excelente recomendación esa, porque eso no suele pasar. No aprendemos de la experiencia del otro y eso es un dicho muy común de poner las barbas en remojo o ver los toros desde la barrera, pero no verlo, tomar el aprendizaje. Tengo otra pregunta para ti, Lara, y tiene que ver con todo esto que hablábamos de confianza, de credibilidad, de no improvisar, de planificar. ¿Cuál es, en tu experiencia hoy día, el enfoque más recomendado para anticiparnos a las crisis y para crear protocolos? Es decir, ¿cuáles son esas buenas prácticas actuales en términos de creación de protocolos de comunicación? Y luego, cuando la crisis ocurre y suponiendo que tenemos esos protocolos, ¿qué es cómo activamos esto después? Mira, los protocolos, tú mencionaste gran parte de los protocolos y los pasos, pero hay algo que es muy importante y no quería dejar de hablar de esto en esta mañana. El equipo tenemos que comunicar, nos preocupamos mucho en comunicar hacia afuera. Cuando ocurre una crisis, obviamente es necesario responder, tenemos que responder a veces muy rápido
y nos centramos nuestros esfuerzos en las partes interesadas externas. ¿Qué tenemos que informarle a los medios? ¿Qué pasará con nuestros clientes, las autoridades? ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Qué tenemos que explicar? Sin embargo, todas estas respuestas, o sea, estas preguntas que son naturales y son válidas, son esenciales, pero lo primordial es qué vamos a hacer con nuestra parte interna. Correcto. Muchos de nosotros nos olvidamos en muchos casos porque vemos esa presión, ese fuego que se genera allá afuera, que muchas veces es el que traza la pauta y nos pone la presión también y nos lleva como un tren acelerado y nos olvidamos de nuestra fuerza interna en nuestros colaboradores. Y los colaboradores son lo primero, el primer protocolo que yo diría, enfocarte hacia adentro. Correcto. Y los empleados no solo necesitan y merecen una comunicación clara y rápida por parte, digamos que del liderazgo de la empresa, sino también que se encuentren en una posición única en la matriz de crisis. O sea, es muy desalentador que uno, como empleado o colaborador, se informe de algo que sucede, bueno o malo, de nuestra empresa afuera. Eso desmotiva y eso hace que, ¿verdad?, la moral caiga, la productividad caiga, o sea que tiene un impacto severo. Y un empleado no preparado, que es peor, un empleado no preparado, sin darse cuenta, se puede salir del guión que se establece en ese equipo de crisis y socavar ese enfoque que como equipo de crisis, ante esa coyuntura, se ha acordado, digamos, una ruta crítica. Entonces, la comunicación a nivel interno es vital, vital, vital. Antes de tú irte a crear esos protocolos, todos los protocolos que tú hagas, no importa el riesgo que se identifique, tienes que crear el protocolo a nivel interno. Para nosotros es la parte fundamental. Okay. Porque nuestros equipos son ese ejército de vocería que influye y va y tiene mayor credibilidad algunas veces porque cuando se ponen la camisa lo defienden la empresa con una veracidad y con una vehemencia y con una pasión que muchas veces impactan más, influencian más. Sí. Lo que llamamos el employee advocacy, o sea, ese empleado Total. Identificado que se convierte en embajador de la marca. Entonces, ese es el primer paso para nosotros. ¿Cuál sería el 2? Y ahí te digo, sí, 1, 2 y 3. Y del 1, 2 y 3 te pregunto, la tecnología que juega en todo esto. Te voy a saltar esa pregunta porque me parece esencial conectarla allí. El hecho de, porque además tengo 2 preguntas en la audiencia en esa misma línea. Hoy día las crisis se propagan por redes en minutos y se vuelven virales en minutos. Entonces, ¿qué papel juega la tecnología en todo este plan, en toda esta preparación que le estamos diciendo a las empresas que tienen que tener? Bueno, yo déjame decirle que voy a saltar estos slides porque quería hablar un poquito y sé que tenemos poco tiempo. Quería hablar de la confianza, la transparencia y todo eso y reputación. Vamos a volver a eso. Eso de que, o sea, la reputación es extremadamente valiosa y ya no es intangible. La reputación tiene un costo muy importante e impacta al bolsillo de toda organización. O sea, es así como se habla de capital narrativo, capital financiero, hay un capital reputacional que tiene un costo, pero tiene un monto. Pero entonces hablamos de las redes y hablamos de las crisis en digital. En tiempos de paz, no solamente construir narrativa, en tiempos de paz el monitoreo es importantísimo para mantenernos informados, analizar tendencias de la opinión pública, los temas que están ahí de interés, business intelligence, cuáles son los insights, y hay que monitorear y para tener esas alertas tempranas que pueden, o sea, nos proyectan esos visibles riesgos o esas visibles situaciones que pueden acrecentarse, que esos stakeholders que están ahí permanentemente hablando sobre nosotros. Y es muy importante porque muchas veces descuidamos y minimizamos el impacto de un stakeholder en las redes, un cliente insatisfecho que hace un comentario. Y eso se puede escalar de manera abismal, o sea, y rumores, quejas de clientes, conductas de los empleados. Monitoreemos a nuestros empleados en las redes. Los empleados muchas veces no tenemos ni siquiera protocolos
protocolos de uso de redes sociales y de manejos digamos que dispositivos, y vemos a empleados tomando fotos en áreas que son restringidas. Correcto. Aquí, Sí. estoy aquí en el día Sí. trabajando muy bien y te ponen fotos de documentos confidenciales. Sí. O sea, tenemos que monitorear y también construir ese plan de crisis, así como construimos ese plan de crisis de algo que nos puede suceder digamos que en el mundo paralelo, el mundo Sí. real, porque ya no hay Sí. una división. Es Tenemos verdad. que tener uno cuando hay esos rumores, cuando hay esas quejas. Algo muy importante, a veces se nos olvida, nuestra conversación, estamos en una situación adversa y como hemos programado nuestros contenidos están por un lado y estamos experimentando Total. otra cosa, y tenemos que establecer ese plan para saber cuándo parar, qué decir, qué observar, cuál es el nivel de tolerancia, cuántos comentarios en las redes, qué tipo de comentarios le vamos a hacer caso y qué no. Entonces, ese mapa de calor que se hace y esa evaluación de la tolerancia y el impacto también se lleva a nivel de digital, y es importantísimo porque lo que no se conoce no se le da respuesta, tú no lo puedes responder y hay que Es así. conocer. Hay que conocer, y es inviable e imposible pensar que hoy día se puede hacer un monitoreo efectivo sin herramientas que nos permitan interpretar gran cantidad de datos. Esa es la No, realidad. ¿y cómo respondes eficazmente y efectivamente si tú no conoces lo que se está diciendo allá afuera? Es así, no tienes idea de cuál es el sentimiento hacia tu marca. Es así, es así. Sí. Pero Lara, te pasaste sé que tienes mucha información preparada, tenemos poco tiempo, pero vamos a darnos 5 minutos más de licencia antes del cierre de Adriana y las preguntas de la audiencia. Esos pasos que estabas mostrando, que tenías ahí tu slide, si quieres volvamos a eso un poquito para cerrar con nuestra audiencia esa idea de cuáles son esos pasos. Ya sabemos lo importante del monitoreo previo, del plan inicial, de la comunicación interna. ¿Qué sientes tú que completa ese proceso? Perfecto, los elementos a considerar. Primero, obviamente, los riesgos. Identificar ese mapa. ¿A qué soy vulnerable? ¿Qué estoy dispuesto a aguantar? El golpe, ¿qué tengo que evitar? Porque si llega a eso, obviamente nos puede paralizar las operaciones de manera temporal o permanente. Luego tenemos que tener un equipo de crisis, porque si no sabemos, o sea, cuando llega el caos, cuando llega la tormenta, ¿a quiénes son los que van a darle respuesta, a gestionar esto? Tenemos que identificar ese equipo multidisciplinario que no solamente tiene que ver con posiciones, porque muchas veces ahí cometemos un error. Tenemos el jefe de legal, pero de pronto el jefe de legal no es la persona, es el que le sigue, que tiene las habilidades, los skills, las calificaciones para pertenecer a ese equipo. Entonces ese equipo tiene que ser bien seleccionado porque ese equipo es el responsable de gestionar la crisis. Y tenemos que tener un equipo suplente porque ese equipo primario se interna en ese cuarto de crisis a gestionar y la compañía tiene que seguir continuando. Entonces, ¿quién es que va a ocupar y va a echar este carro a correr? Entonces, las audiencias claves, identificarlas, tener el mapa de audiencias, a quién en las autoridades tenemos que llamar con nombre y apellido, a quién en los clientes con nombre y apellido, a quién identificarlas en la comunidad, pero sobre todo, como decía antes, los empleados, comunicarnos primero los empleados. El vocero, tú hablabas del vocero. A veces tenemos que tener doble vocero, un vocero interno y un vocero externo. A nosotros nos pasó una experiencia que teníamos un cliente que el vocero interno, el director de la gestión de talento humano, que en cada organización le tiene un nombre, ¿verdad? La dirección Bueno, era el peor vocero. El equipo de colaboradores no le creía, no generaba esa conexión, entonces tuvimos que utilizar otro vocero a nivel interno. Entonces muchas veces tenemos que tener un vocero a nivel interno. Y tener los canales habilitados, se nos olvida que tenemos que utilizar nuestros canales primero. ¿Qué pasa? Ya hay tanta limitación en los medios de comunicación que no nos podemos dar el lujo de contar con las migajas, depender de las migajas de los espacios de los medios de comunicación. Y son migajas, buen dicho. Son migajas. Entonces tenemos que tener nuestros propios canales informativos, que son las fuentes primarias de información para mucha gente, inclusive para los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Estamos en las redes,
Abrimos todos los canales, la página web, perfil en Twitter, Instagram, TikTok, en todo. Y hay muchos de ellos desactualizados porque estamos, pero sin una estrategia. Estamos por estar. Y muchas veces no tenemos esa estrategia de cómo comunicar. Entonces, cuando llega la crisis, nuestro último post fue en el 2017, en Sí, Twitter, por ejemplo. Nos ha pasado clientes. sí, Y obviamente, cuando ya tú tienes todo eso y listo, que tú sabes, ya tú haces tus plantillas, haces tus escenarios, los protocolos, tener tus scripts, todo para arrancar desde el kilómetro no cero, tener esa ventaja, que tú puedas, ese leap, de tú ese salto, llegó el caos, estoy abrumado, espérate, tengo un protocolo parecido o algo, porque ninguna crisis, aunque la planifiquemos, va a ser, no es una camisa de fuerza. Esos exactamente, protocolos no son camisa de fuerza. Tenemos que claro, adaptarlo a la coyuntura real del momento, pero obviamente te da una visibilidad de dónde puedo arrancar y sí, qué puedo hacer. magnífico, Eso es importante. magnífico. Y sobre todo, validar todo en el equipo de crisis y el ojo legal. Nada que salga a nivel interno o externo puede salir sin la aprobación del equipo legal, porque cualquier palabra puede ser usada en nuestra contra, como dicen por ahí. Entonces hay que ser muy Excelente. cuidadosa. Excelente, excelente resumen. Creo que hemos cubierto como todos los pasos, está súper claro. Tengo una pregunta súper importante porque además hay varias aquí. Fíjate, hoy día hay sectores cada vez más en nuestros países en América Latina, como las industrias extractivas, todas las mineras, la industria petrolera, que además creo que están bastante conscientes de este tema, aunque no necesariamente no hay oportunidades de mejora allí. Las ONG, incluso, los organismos multilaterales que funcionan con proyectos específicos en nuestros mercados, en todo el mundo en realidad, donde la licencia social tiene un peso muy alto, definitivamente. Entonces, Así aquí, es. en tu opinión, muy brevemente, ¿cuáles son las estrategias que mejor funcionan hoy día para mantener esa relación sana con las comunidades, para proteger esa reputación social de la empresa que hoy día es una licencia para operar en muchísimas industrias? Y yo creo que se va a Así convertir en es. una licencia para operar para muchas otras industrias también. Así es. Mira, te cuento, hay tres cosas que la licencia social para operar la necesitamos todas, pero hay, obviamente, como tú decías, hay industrias y sectores que es vital para poder Sí, operar. Las mineras, las que son altamente reguladas y de alto riesgo. Las mineras, los bancos, las los instituciones bancos. financieras necesitan una licencia para operar, porque si no hay confianza, no pueden operar. Entonces, primero Correcto. la confianza, la claridad, la transparencia y las situaciones de crisis ponen a prueba todo eso que hemos construido, ese capital narrativo que hicimos, todo ese esfuerzo que hicimos en tiempos de paz, lo pone a prueba la crisis, lo que es nuestra cultura a nivel interno, si somos sólidos, las relaciones, esa resiliencia que tenemos. Pero la raíz de todos estos desafíos que estamos enfrentando hoy día, que no van a mermar, hay una capacidad, hay una diferencia entre el éxito y el fracaso, y es eso, la confianza, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Y hay una cosa muy vital, los reguladores, las autoridades juegan un papel vital para mantener esa prudencia en ciertas industrias, en especial industrias como la financiera, inclusive las industrias extractivas, ¿verdad? Todo esto, pero la confianza es el activo más valioso y tiene que ver con alinear tu discurso a tu acción. Y muchas veces, muchas empresas han logrado en medio del fuego y la tormenta construir confianza. Pero obviamente no de la nada, tenemos que venir, como decía, con esa gabela, como decimos en República Dominicana, no sé cómo decir, esa ventaja que tú le das, esa gabela, Correcto. Sí. viniendo ya con una narrativa sólida establecida y ese capital narrativo. Ok. Como el ejemplo que puso Adriana de Ok. Nike. Ok. No todos pueden darse ese lujo, pero tenemos que hacerlo. Y eso es un trabajo continuo y permanente. Confianza, claridad en los mensajes, escuchar. Dios nos otorgó 2 oídos y una boca. Por algo es. Tenemos que a veces cerrar la boca y no decir somos, sino escuchar cuáles son esas expectativas que tienen nuestras audiencias en estas comunidades, que muchas expectativas y muchos de estos mitos y desinformación, muchos de ellos son buenos y válidos porque tienen miedos. Las comunidades a veces y las audiencias necesitan
tienen un vacío de información y necesitan entender, clarificar. Hay Y mucho muchas veces se mucho nos mito y olvida eso. realidad. ¿Y quién aclara esa situación? ¿Qué es mito? ¿Qué es realidad? ¿Qué me beneficia como comunidad? ¿Qué no? Yo creo que es más trabajo activo, ¿cierto, Lara? Lo que se necesita hoy y menos esa postura que siguen teniendo algunas organizaciones equivocadamente de que generar licencia social se consigue dando una donación. Totalmente. No, eso ya no. Eso es un washing y hay diferentes colores de washing. Es un color washing, ya sea green washing, pink washing, hay de todos los colores, blue washing, o sea, ya no se puede. Eso ya, porque el escrutinio, estamos ahí, las redes, o sea, la lupa y los ojos. Aunque nosotros no hablemos de nosotros, otros lo hacen. Hablan. Entonces, mejor lo que no queremos que se sepa ni lo pensemos, porque muchas veces nos pasa. Nos pasa a nivel personal. Estamos en un sitio y nosotros no somos que subimos las historias, pero otros nos suben. Estamos Es haciendo así. algo indebido y otros nos suben. Es así, te están grabando, ni te preguntan, ni te piden permiso. Es correcto, es correcto. Excelente, yo creo que vamos a tener ahora, por respeto, tenemos una audiencia aquí pegada, no se ha ido nadie, qué felicidad, gracias a todos por la atención, significa que estamos aportando valor, pero Adriana tiene un mensaje interesante que darnos. Antes de tener, al menos tengo dos preguntas que quiero rescatar de la audiencia porque se repiten y las tengo aquí registradas. Adri nos tiene un mensaje interesante, queremos contarles un poquito de qué va. Adriana es la presidenta de la TAMPIAR, ponerles un poquito en contexto de quiénes somos, y algo que tenemos para ofrecer. Adri. Muchas gracias, Vero. Lara, excelente tu presentación. Yo la he oído en el ensayo, pero vuelvo y la oigo y vuelvo y me apunto cosas todavía. Quiero hablar un poquito de la TAMPIAR, que es quien organiza este webinar. Perdón, aquí comparto pantalla. Para que ustedes sepan un poco quiénes somos y cuál es nuestro objetivo y nuestra razón de ser o nuestra narrativa. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, Ahora ok, sí. perfecto. La TAMPIAR es una red, somos una red de agencias, somos una red de agencias de comunicación que tenemos presencia en 15 países y somos 13 agencias. Voy a empezar de arriba del norte al sur. La primera de allá en México se llama Percepción e Imagen. Su presidente se llama Rafael Garate y es el presidente de la Asociación de Empresas de Relaciones Públicas de México. Luego está aquí nuestra amiga Lara, que ya la conocieron ampliamente, de República Dominicana, NG Public Relations. Ella es experta en crisis, como lo han venido escuchando. En Costa Rica está SMO Baicamiche. Nuestro amigo Alfonso Argüello, que por ahí creo que nos debe estar escuchando, es una eminencia en ese país en términos de publicidad y comunicación. En Costa Rica, hacia abajo, en Guatemala, Claro Comunicaciones. Clara Campos es la CEO. Ellos tienen un importante trabajo en diferentes digamos, campos, bancos, organismos internacionales. Bueno, aquí está Panamá y Venezuela. Verónica, que ya se presentó, Smartcom Panamá. Por aquí abajo, espero que no me haya saltado nadie, pues Vega Jaramillo de Colombia, ya me oyeron hablar. Solo aquí decir que somos Vega Jaramillo porque mi socia es Aida Jaramillo. En Venezuela está Verónica, en Ecuador estamos con CRF Comunicaciones. Carla Rossi es la CEO. Carla ha tenido una cantidad de eventos de prensa y relaciones públicas brutales este año, gracias a Dios. En Perú está Scioli Comunicaciones, Jean-Pierre, que es un experto en tecnología. En Chile tenemos a BMR, Matías Alcaide. BMR tiene presencia en Chile y en Perú. En Uruguay está Daniel Laino de Inprofit. Luego abajo en Argentina, ya estamos en el sur, y en Marketing and Communication, Elsa Petersen. Elsa es la vicepresidenta de la TAMPIAR y experta en turismo. Y Elsa, yo creo que pronto se va a animar a hacer un webinar de turismo porque vamos a lanzar un producto de turismo. Grupo Casa de Brasil, Sandra Cínico. Sandra es, creo que una de las, no exagero, si es creo que la líder de innovación más importante de América Latina. Ella ha hecho lanzamientos de muchas empresas de tecnología y startups y sabe mucho de ese tema.
Tenemos en España Ecoin, este nombre nunca lo he podido con el pobre Coldo, Iturriagagoitia. Coldo es del País Vasco, y Sandra, lo olvidé decir, de Grupo Casa tiene presencia en Inglaterra, en el Reino Unido. Esos somos los seres humanos que estamos detrás de la TAPIAR. Y me gusta contar esto porque somos empresas de un tamaño mediano en la que todos somos empresarios y sabemos lo que es hacer empresa, con lo cual podemos, desde nuestra perspectiva de empresarios, apoyar a cualquier empresario que necesite comunicar, entendiendo sus dolores desde nosotros mismos. No somos una red pues la red en la que es masivos y una multinacional en la que no tenemos cara, no. Somos expertos y somos empresarios. Eso nos da una diferencial que me parece importante contar. Con esto también quiero decir que uno puede tener una necesidad de comunicación interna. Entonces decimos, Matías es experto en comunicación interna, pero la necesita hacer en Argentina. Elsa en Argentina le baja la estrategia. Tenemos, digamos, este diferencial que me parece muy lindo contarlo, porque no somos esa red masiva de multinacional, sino somos una red con corazón. Nos une el amor por Latinoamérica. Estamos convencidos que Latinoamérica es una potencia maravillosa, que tenemos una riqueza impresionante. Les hablé de turismo y queremos mostrar el turismo fuera, y queremos que muchas empresas de la otra parte del mundo que estén buscando Latinoamérica nos busquen, porque creo que tenemos un diferencial muy lindo en los valores y en lo que nos une. Y bueno, decidimos hacer un producto de comunicación para los asistentes a este webinar, porque creemos que ustedes sacan un tiempo valioso, que el tiempo es algo que vale mucho hoy en día. Dijimos, bueno, si los que están en el webinar les interesa alguno de los productos, no hablamos de productos, pero aquí lo llevamos a productos para que se entienda. Hemos hablado en este webinar que necesitamos vacunarnos con la crisis. Entonces dijimos, hay como 3 dosis: crear una narrativa, hacer un plan de crisis y tener un entrenamiento de voceros. Si algunos de los que están acá están interesados en todo el paquete, o quiero hacer la narrativa para mi empresa, o necesito hacer mi plan de crisis, o me quiero entrenar en cualquiera de los países que acabamos de mencionar, en cualquiera de los, bueno, y si no los mencionamos, en cualquier país de Latinoamérica, porque tenemos redes de apoyo, estamos en capacidad de hacerlos. Por favor, déjenos aquí sus contactos. Vamos a mandar a los que se inscribieron esta propuesta de un descuento especial del 20%, que realmente vamos a hacer porque creemos que tenemos que premiar a la gente que hizo el esfuerzo por venir y por acompañarnos en este rato. No sé si Vero quiere hablar o contar algo más de nuestro producto que queremos ofrecerle a los... No, yo creo que estamos muy emocionados porque nosotros trabajamos en la TAPIAR en red todo el tiempo, todos los meses, todos los días, pero la verdad es que no siempre sacamos productos en red. Y yo creo que esta es una posibilidad y una alternativa maravillosa. Hemos estado trabajando durísimo, creo que estas 3 agencias al menos, sí tengo la conciencia porque nos comunicamos bastante en temas de narrativa, de plan de crisis, de entrenamiento de voceros. Creo que hay un renovado interés o un renovado despertar de muchas organizaciones en el entendido de que nos quedamos en pausa mucho tiempo después del COVID y pareciera que todo quedó así. Cuando yo preguntaba hace poco en una empresa donde me reuní y me decían, oye, mi plan de crisis es del 2003. Y yo le digo, bueno, nada más tiene 20 años desactualizado, casi nada. Cosas por el estilo. O no los últimos 5, 6, 7 años no he entrenado voceros. Tengo nuevos líderes en la organización, no los he capacitado. Nunca he escrito la narrativa de mi empresa. Creo que es el momento de hacer un refresh. Es decir, hay como después post-COVID toda esta necesidad de readaptarnos al mercado, de volver a entender cuál es mi posicionamiento, de gestionar o cambiar la estrategia, el modelo de negocio, el posicionamiento de la empresa. Finalmente, esto es una respuesta a eso y simplemente lo ponemos a disposición porque sentimos que así como tenemos el deber social de hacer comunicación de las cosas que sabemos y hacemos y compartimos muchísimo durante la pandemia, y por eso lo hemos decidido retomar, pues también tenemos la obligación de dar la oportunidad a el que la quiera tomar y el que tenga esa necesidad en este momento. Eso es lo que quería decir. Tenemos unas preguntas de la audiencia. Yo tengo aquí un par. Déjenme que las voy a comentar. Y por favor, los que todavía no se han animado, please, escríbanos o por el chat o por aquí por Q&A. Miren,
Ok, voy a tratar de resumir. Fíjense, a veces las crisis pueden resultar en cambios significativos en la cultura organizacional. ¿Cómo trabajamos? Y esto es una pregunta abierta para todas, ¿no? ¿Cómo trabajamos para transformar la cultura de una empresa a raíz de una crisis para garantizar los cambios que es necesario hacer o el comportamiento ético y responsable de cara al futuro? Porque a veces son descuidos, cosas que overseen, que no vimos, que no mapeamos. ¿Pasa esto? ¿Tienen ejemplos de o recomendaciones específicas de qué hacemos para cambiar la cultura, para modificar, para fortalecer la cultura post-crisis? La que quiera comentar. Claro, claro, eso es importantísimo post-crisis. Miren, muchas empresas, obviamente estamos en la portada de los periódicos, los noticieros, pero obviamente estamos rogando al mismo tiempo que otra gente meta la pata para que ocupe el lugar que tenemos en la portada, porque eso pasa, una crisis antecede a la otra. Entonces, alguien mete la pata y ya no estamos en la portada, ya. Entonces salimos de los medios, salimos del huracán, de la tormenta y se nos olvida cerrar la crisis. No solamente en los medios, se nos olvida cerrar la crisis a nivel interno. Y hay que establecer una bitácora, tú plasmar eso, incluirlo, ajustar tu plan de crisis. Tu manual de crisis no es es un documento vivo. Incluir esa narrativa, como diría Adriana, incluirla. Eso es obligatorio. Post-crisis hay que cerrarlo. Nunca se puede dejar abierto a nivel Es correcto, interno. es correcto. Adri, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Pues yo, después de una crisis, yo volvería a revisar la narrativa, fíjate, y sobre todo volverla a revisar lo que decía Lara, que es muy importante que siempre se olvida, y es volverle a comunicar a los públicos internos, a los colaboradores, volver a inyectarles esa narrativa para que ellos la vivan y la comuniquen. Me parece que en algunos momentos hay que revisar la narrativa y las crisis creo que es un buen momento. A nosotros sí nos pasó, y lo comento muy rápidamente, nos ha pasado en varias ocasiones, una empresa con la que trabajamos muchísimos años, líder en el sector de logística, no tenía no existía la práctica de que el área comercial, que se comunicaba con sus clientes y se sentía dueña de los clientes, comunicara en las comunicaciones de los clientes con ninguna otra parte de la organización, ¿sí? Eso terminó por afectar tremendamente en un momento de crisis porque parecía que la comunicación comercial hacia los clientes iba por un lado y lo que se estaba gestionando desde el área de crisis con la agencia, con los voceros, iba por el otro. Con lo cual ahí sí nos tocó hacer una alineación muy fuerte con el equipo comercial y con el equipo de venta para entender que el mensaje hacia el cliente es fundamental. Yo no puedo estar atendiendo una crisis porque hay un producto defectuoso, por ponerles un ejemplo, que se ha hecho viral la queja de la audiencia o la queja del público, la queja del cliente en X o en Instagram, y tú me estás hablando por el otro lado con los clientes, me estás promoviendo el producto. No. Entonces, ese tipo de desalineaciones nos ha tocado atenderlas. Por ejemplo, el tema de fomentar una cultura de trabajo en equipo y no de silos compactos. Hemos estado trabajando mucho en eso. No es tu objetivo en operaciones, no es tu objetivo en el área comercial, no es tu objetivo en gestión humana, es el objetivo de la empresa. O sea, esto es una cadena de valor y todo eslabón que se rompa afecta al siguiente, afecta al siguiente, afecta al siguiente. Entonces creo que sí nos ha tocado trabajar muy duro en el tema de ese concepto de cadena de servicio para poder cerrar la crisis. Hay dos preguntas aquí súper buenas que acaban de llegar, chicas. Jorge dice, ¿las crisis pueden o deberían ser vistas como oportunidades para que una empresa o negocio evolucione? Quien quiera la palabra, aquí. Totalmente, es una una oportunidad valiosísima. Primero porque nos permite vernos hacia adentro, mejorar procesos, porque muchas veces estas crisis surgen, las que no son de riesgos emergentes externos, que son internas, de fallos nuestros, es porque no hemos aceitado, ajustado nuestro carro, o sea, en la empresa hay una falla, no hemos tomado en cuenta algo y tenemos ese riesgo ahí latente y le hemos puesto una curita. Entonces, es una oportunidad para hacer transformaciones, cambios en la estructura, cambios en procesos. Es la oportunidad de hacer el milagro, como quien dice.
Entonces, muchas empresas después de crisis son las que salen más fortalecidas, las que se toman ese tiempo de decir, bueno, esa realidad, o sea, se miran hacia el interior y dicen, esto no puede seguir así, tenemos que cambiar y transformar. Y son valientes en hacerlo porque las transformaciones internas no son tan fáciles de llevar a cabo. Hay mucha resistencia al cambio, porque si no ha funcionado medianamente, ¿por qué vamos a cambiar? Pero hay que hacerlo, porque es la única oportunidad de crecer y evolucionar. Total, Yo excelente. totalmente de acuerdo con Lara. Realmente, además siempre pasa que después de, cuando uno está en la crisis, uno está desde el lado de comunicaciones, pero hay un comité en el que están los internos de la compañía y uno siempre ve que hay una cantidad de fallas internas que no tienen que ver con comunicación, pero que fue lo que llevó a la crisis. Exacto. Entonces, si tú no cambias lo que llevó a la crisis, pues viene otra y otra y otra. Entonces, generalmente, yo diría que el 100% es una oportunidad para que la empresa que está en su zona de confort, que está tranquila pensando que está haciendo todo perfecto, se dé cuenta, no, es que aquí hay esta cantidad de cosas que no estaban perfectas y que nos llevó a la crisis. Genial. Ok, voy a tratar de resumir. Hernán Salinas nos dice, cerrar la crisis, crear una secuencia de actividades que permita aprendizajes que nos fortalezcan. Magnífico. Creo que es una excelente conclusión. La bitácora, muy buena, muy buena. Es una bitácora de Mm. procedimientos y acciones para cerrar la crisis. Magnífico, Hernán. Y Tania nos dice, ¿cómo salirse del molde o pensar diferente? Tania, ahí tenemos que hacer un webinar de innovación. Sí, porque Bueno, ya no podemos... En crisis es muy difícil ser innovador. Es en tiempos de paz que tú tienes que empezar la creatividad. Exactamente, exactamente. Tengo 2 preguntas más y yo creo que con estas cerramos. Chicas, Jorge también nos dice por acá, las empresas deberían normalizar y tomar... no, perdón, esa ya la respondimos. La acabamos de responder, Jorge. Deciré, las empresas que no tienen idea de su mapa de riesgo, esto es grave, esto yo lo he visto, que no han pensado en la crisis, que no tienen una planificación de crisis. Ajá, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezan? Esos que no han hecho nada todavía. Le voy a decir cuál es el primer paso. Muchas veces hay que convencer al liderazgo. El liderazgo tiene que estar convencido de que es algo necesario e importante. ¿Por qué ese es el primer paso? Porque ese es el paso más difícil. El liderazgo a veces piensa que es un gasto innecesario, no es un gasto, es una inversión. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Llevar este proyecto de que tenemos que abocarnos a prepararnos a la crisis y tratar de vendérselo a la alta gerencia y mostrarlo el impacto a nivel económico. Si hablamos de crisis, ellos no van a entender hasta que no digamos, ok, el costo de no tener un plan, ok, no ha pasado nada, pero el costo, si viene una crisis, tiene esto. Resolver una crisis siempre cuesta. O sea, demanda recursos económicos, humanos. Entonces, si nos pasa una crisis de este tipo, tiene un impacto de tantos millones de dólares en nuestra empresa. Entonces, ahí es que se les abre los ojos, cuando tú le impactas el bolsillo. Cierto. Ese es el primer paso para mí, tratar de vender la iniciativa de prepararnos, porque prepararse para la crisis exige un trabajito interno y el día a día nos come, entonces muchas veces tiene que venir desde arriba ese compromiso. Es decir, ok, aquí, eso es lo más importante para mí, vender eso. 100% de acuerdo contigo. Si eso no lo compran los líderes, no ocurre. Y el segundo es hacer el mapa de riesgo, definitivamente. Sin el mapa tampoco sé por dónde voy a caminar. Por aquí tenemos una última pregunta, con esta creo que cerraríamos. Nos pregunta, ¿cómo manejar las crisis políticas, oh my God, frente a la comunicación? Nuestros países viven en un permanente cambio. Sí, señor. Sí, ahí señor. le dejo la palabra a Adriana porque nosotros... Bueno, cuando en Colombia hace creo que un par de años hubo unas protestas sociales, creo que ha habido en toda América Latina. Y esas nos preguntaban los clientes, ¿debemos o no debemos opinar sobre la situación? Generalmente los comunicadores siempre decimos, no se meta en política. Por favor, no hable de política, no hable de religión en sus redes, porque eso es un tema muy personal que siempre te va a llevar a conflictos más en este mundo cada vez más extremo, llevado a los extremos. Pero hay momentos en los que, fíjese lo que hizo Nike, se metió en política y lo logró, depende. Nosotros tenemos un cliente al que le hicimos una narrativa muy linda, además es una historia chévere porque hace válvulas para agua, que puede ser lo más poco sexy del mundo,
y construimos una narrativa muy linda sobre el cuidado del agua, proteger el agua del planeta. Y es un líder que le gusta, digamos, los temas sociales. Y él decidió salir a hablar con los de primera línea y decidió contarlo en sus redes sociales y decidió además darle trabajo a los de primera línea. Entonces, si vas a aportar, si es una convicción como de tu, como liderazgo, como que vas a hacer algo bueno y vas a sumarle, sí. Pero yo creo que todas mis colegas estarán de acuerdo que si no es así, no hay que meterse en ese tipo. Sí, Digo hay yo. hay algunos temas en comunicación corporativa, que es nuestra especialidad, que son tabú y que nosotros recomendamos no entrar en ellos, no entrar en debates políticos porque suelen ser fuertes y hay mucha polarización en los mercados, no entrar en debates religiosos porque también hieren susceptibilidades si no se manejan de la forma correcta. Pero cuando hablamos de comunicación política, eso es otro tema, ¿ok? Evidentemente, la comunicación política puede tener crisis. Vivimos en nuestros países en cambio y en crisis, asociado a temas políticos de mal manejo por parte de las autoridades o mal manejo por parte de un candidato en plena pugna electoral. Eso lo vemos a cada rato y eso no es muy diferente a lo que pasa en una empresa, ¿eh? No, o sea, es decir, es con las peculiaridades de que estamos hablando de una marca personal o que estamos hablando de una organización política que pueden ser vista como una ONG, vamos a decirlo de alguna manera, ciertamente el tema de la comunicación de crisis política es algo que tienes que prever tus escenarios, prever las posibles reacciones ante determinada postura, prever qué puede pasar, el plan A, el plan B, establecer un protocolo, tener entrenado a tus voceros, al candidato, al vocero del ministerio, al vocero de gobierno y lamentablemente, desde mi opinión, mucho de lo que mal pasa en nuestros mercados y lo que vemos en los medios de comunicación tiene todo que ver con inexperiencia, con falta de preparación y sobre todo con falta de entrenamiento. Estamos improvisando y cuando estamos improvisando, desde mi punto de vista, los únicos buenos improvisadores que hay son comediantes y no son todos buenos. Y yo agregaría, Adriana y Vero, que la verdad es que nuestra recomendación, lo que hemos hecho es, con el gobierno nunca se pelea. No sé cómo en los otros países en Latinoamérica No. es, pero el gobierno a veces hay que asumir el golpe, comerse la boca Tragarse el sapo, esperar, decimos en Colombia, tragarse el sapo. porque es un músculo muy fuerte y el Es gobierno, por lo así. menos lo hemos visto en nuestro país, en otros mercados, que el gobierno toma represalias cuando te manda al impuesto interno, o te manda al Ministerio de Trabajo, o te manda al Ministerio de Medio Ambiente. O sea, tiene un músculo mayor que lo que puede tener la empresa. Entonces, Excelente. siempre es llegar a negociar, lo ideal es negociar, llegar a un punto medio. No es que tú vas a ser complaciente, pero tienes que tratar de negociar con el gobierno. Ahí hay una pregunta que me La gustó acabo mucho, de ver, Verónica, la que acabo de ver y es la última que con esta sí cerramos porque es muy buena y no la quiero dejar por fuera. Aquí nos están preguntando, chicas, para ustedes, ¿qué opinan de lo que ha pasado con marcas como Bud Light y Disney? ¿Creen que las empresas por subirse a la ola, por subirse a la tendencia, terminan perdiendo su foco y dando la espalda a sus consumidores? Excelente pregunta. ¿Qué piensan? Mira, eso el caso de Bud Light, me encanta esa pregunta porque nosotros lo examinamos exhaustivamente. Estaba Bud Light, Nike y una serie de marcas. Disney obviamente también ha sido muy cuestionada y le ha costado el puesto después de la reciente película Elemental a su vicepresidente de diversidad e inclusión, porque Así las es. grandes multinacionales ahora están incluyendo esa área, diversidad e inclusión, que es muy importante, ¿verdad? Pero el tema de Bud Light, por ejemplo, no supieron identificarse por estar en la fiebre de la moda, desatendieron a su público. No era parte, ese discurso no era parte de su ADN, su DNA, o sea, los valores, su propuesta de valor de toda la vida. Se olvidaron, no entendieron que su audiencia era una audiencia muy conservadora. Ellos estaban tratando de apelar a una audiencia más joven, se asociaron con temas de transgénero que, aunque pensamos que en el mundo digamos que hay una polarización, como decía Adriana, un discurso que es el famoso woke movement, que es un grupo que todo lo critica, todo lo desafía, todo lo cuestiona, y cada vez más vemos un grupo de consumidores
y de liderazgo que se está moviendo hacia centro derecha. Entonces estamos muy polarizados. Entonces, evaluar esas movidas, esas campañas, tú tienes que evaluar los riesgos. Tienes que, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Cuánto nos gana? ¿Y qué pasa si no? Hay que testear. Y eso se vio en la metida de pata de Budweiser, que le costó el puesto a la vicepresidenta de Diversidad e Inclusión, al CEO de Bud Light, pero no solamente eso, el impacto en las ventas no se han podido recuperar. No se han podido recuperar porque el boicot fue tan grande que tú recuperar esos consumidores que eran leales a ti durante tantos años. Y se sienten imposible. traicionados. Sí. Sí. De acuerdo. No, yo solo iba a decir antes, perdón que te interrumpa, No, dale. que la respuesta para eso la dijo Lara hace un rato, es que hay que estar escuchando afuera. Exacto. Eso era justo lo que yo iba a decir. Tú no puedes hacer un cambio en tu narrativa, no puedes cambiar la narrativa si tú no estás escuchando a tu audiencia. Eso es un grave error, porque la narrativa no es para ti. Tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con lo que tú crees, ciertamente, pero tiene que haber un mercado que responda a eso, que se conecte con eso. Si no hay un mercado allá afuera, bueno, la narrativa está muy chévere para ti, pero no funciona desde el punto de vista comercial, no funciona para el modelo de negocio de la empresa. Y eso no lo puedes perder de vista. Creo que lo que pasó con Disney también fue un poco eso. Vamos a ser inclusivos porque vamos a abarcarlos a todos. Cuidado, porque abarcarlos a todos en temas extremadamente polarizados es un tremendo riesgo. Es decir, es algo que tienes que evaluar, porque por incluir, yo puedo sentir como, no hablo de mí, hablo de un consumidor mucho más conservador, puede sentir, pero están desafiando mis propios valores, pero están atentando contra lo que yo creo, pero ahora yo me siento excluido aquí, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, cuidado, porque para hacer este tipo de movimientos no podemos dejar de escuchar a nuestro buyer persona allá afuera. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué le quita el sueño? ¿Con qué sueña todas las noches? ¿Qué lo hace feliz? ¿Y cuál es la píldora que le voy a dar para resolver su problema o para identificarme o para conectar con su forma de pensar? Eso es. Y para finalizar, tú sabes que muchas veces, así mismo, queremos estar en la conversación, en la ola, en la moda, y nos asociamos inclusive a influencers, ¿sí? a personalidades que no van alineadas con nuestros valores. Eso también manda un mensaje. O sea, tenemos que evaluar, porque tenemos que, todos los pasos que demos, tenemos que visualizar qué riesgo, qué estoy cediendo aquí, qué me cuesta esto y qué gano con esto. Es así. Entonces, es muy importante. Así, es una balanza continua la que tenemos que estar midiendo en el mercado, y por eso es que hemos dicho desde el principio que necesita estrategia, implementación, escucha, análisis, mejora, atención, corrección. Así que bueno, yo creo que con esto, chicas, gracias. Tenemos 1 hora y 35 minutos conectados y aquí está la misma gente que empezó con nosotros. De verdad, gracias por su tiempo. Esperamos haberles aportado. Esperamos que esto haya sido nutritivo, que hayan sido 1 hora y media de inversión de tiempo y no de gasto de tiempo de su viernes. Muchísimas gracias y próximamente van a tener información de los próximos webinars que van a estar ocurriendo en las próximas semanas. Adri, Clara. Chao a todos, gracias por escucharnos y esperamos haberles aportado. Sí, gracias por darnos este privilegio de compartir un poquito de lo que sabemos, de lo que nos apasiona y de poder interactuar y conversar con ustedes. Sí, y si todavía no nos siguen en las redes, por ahí las están poniendo en el chat para que nos sigan en las redes, en Meta, en LinkedIn, nos consiguen. Un abrazo a todos. Bye. Feliz mañana, feliz fin de semana. Gracias, bendiciones. Feliz fin de semana. Bye.